en detalle qué es lo que está pasando a esta hora en Roma, en la Basílica de San Pedro. Saludamos aquí en Consejo de Redacción, que muy amablemente ha madrugado con nosotros, al sacerdote Diego Uribe Castrillón, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Padre, bienvenido, nuevamente un gusto tenerlo aquí con nosotros. Ya, con todo gusto. ¿Cómo le fue la madrugada? ¿O usted está acostumbrado a madrugar? Bastante, Bastante. Sí, siempre, sí, claro. Eso está muy bien. Padre, algo muy importante. Ya estábamos viendo algunas imágenes, las primeras imágenes, a las 3 de la mañana, horario colombiano, inicia esta Eucaristía. ¿Qué significa eso? Esa misa que representa en medio de todo este proceso del cónclave. Bien, tiene un nombre muy bonito, Proeligendo Pontifice, es decir, es como la preparación espiritual para todo ese momento en el cual la Iglesia decide la persona que va a ser el que presida el pueblo de Dios. Es una celebración que se hizo con toda la elegancia, la nobleza del rito católico, con el canon romano, que es la oración como oficial de la liturgia en lengua latina. Una lectura fue en español, la otra en inglés. Pero lo importante de este momento es como la primera mirada que tiene el mundo sobre los cardenales y esas personas que van a participar luego en el cónclave. Estaban también los que no van a entrar al cónclave, claro está, incluso fue presidida por el que es el decano del colegio cardenalicio. Pues es la celebración en la que se pide la luz del Espíritu, porque esta decisión es una decisión, claro, importante para el mundo, pero es una decisión que tiene que estar inspirada por la gracia de Dios. Padre, yo sé que pueden haber muchas sorpresas, pero siempre en este tipo de cónclaves hay candidatos que suenan como favoritos. Le vamos a proponer que en este momento revisemos algunos de esos rostros, de sus perfiles, y ahora entonces analizamos más detalles del cónclave clavo. Ya vemos algunos de ellos. Sí, los tenemos ahí en pantalla y comencemos hablando de Pietro Parolin, italiano de 70 años, el cardenal que ha ocupado el segundo puesto en el Vaticano desde el año 2013 y posee un profundo conocimiento de la Iglesia global. Parolin, originario del norte de Italia, ha trabajado además en Latinoamérica como representante papal en Venezuela y asistió, importante decirlo, a la firma del acuerdo de paz con Colombia en el año 2016. Este es entonces el candidato Pietro Parolin, de 70 años. Ha sonado bastante en esa baraja, pero les propongo que revisemos la hoja de vida de otro de estos cardenales que ha sido bastante mencionado, al menos en la opinión pública. Estaríamos hablando de Luis Antonio Gioacchino Tagle. Este cardenal es filipino, tiene 67 años, ya lo van a ver ustedes en pantalla para que conozcamos y nos vamos habituando un poco también a esos rostros que van a ser muy mencionados por estos días en el cónclave que comienza el día de hoy. Este cardenal es de origen filipino, apodado también el Francisco Asiático, debido a su estrecha relación con las prioridades pastorales del pontificado de Francisco. Tagle, conocido como Chito, sería el primer papa del sudeste asiático y filipino, y su candidatura refleja la creciente influencia también de la Iglesia en Asia. Bueno, uno de los principales, de los más favoritos, por lo menos de los más mediáticos. Eso sí hay que decirlo. Ya ahora el padre nos va a hacer claridad y nos baja de la nube un poco, o si por el contrario, digamos, tenemos razón en lo que estamos diciendo. Ahora revisemos a otro de los candidatos, que también muy cercano al Papa Francisco, y esto lo hace también uno de los principales protagonistas. Hablamos de Matteo Maria Zuppi, Italia, 69 años. Lideró una misión de paz para Ucrania en el año 2023. Ayudó a mediar para poner fin a la guerra civil en Mozambique en 1992. El cardenal, nacido en Roma, es conocido por desplazarse por Bolonia en bicicleta y por su labor de apoyo de la comunidad católica LGBTIQ+. Pier Battista Pizzabella es el siguiente cardenal del que les vamos a hacer referencia, italiano también, tiene 60 años, es oriundo de Bérgamo, franciscano, cardenal y patriarca latino de Jerusalén, lleva desde octubre de 2023 mediando en la convulsa diplomática que rodea el mayor conflicto de Oriente, es uno de los favoritos de este cónclave también por compartir la misma visión del Papa Francisco y por tener una vida austera. Muy bien, hablemos ahora de Péter Erdoğan. Él es candidato húngaro, tiene 72 años, cuenta con el apoyo de cardenales conservadores que desean que el próximo papa lleve a la Iglesia por un camino diferente al de Francisco. Habla 7 idiomas, se convertiría también tras el polaco Juan Pablo II en el segundo pontífice oriundo de un país del antiguo bloque comunista. Tiene 51 años, o mejor, a los 51 años fue entonces el cardenal más joven en Europa. Ya en este momento tiene 72 años. Péter Erdoğan, de Hungría.
Hablemos de otros de los posibles candidatos que son tendencia. Hablemos de Fridolin Ambongo del Congo, tiene 65 años, el líder de una iglesia local de más de 7 millones de católicos y una voz moral muy respetada en su país. Es miembro de la orden religiosa franciscana capuchina, se opuso firmemente a las bendiciones de parejas del mismo sexo, acusó a organismos internacionales como la ONU, UNICEF, la OMS de imponer ideologías LGBT en el continente africano. Es el único cardenal africano miembro del Consejo de Cardenales, el órgano asesor, recordemos, creado por el Papa Francisco en el año 2013. Peter Evere Okpaleki, él es de Nigeria, tiene 62 años, conocido por su enfoque pastoral arraigado en las tradiciones africanas y su compromiso con la paz. Dirige la diócesis de Ekulobia en el sur de Nigeria, en el país del mundo donde más van a misa los católicos. Fue creado cardenal por el Papa Francisco en 2022, pero en 2012 había renunciado como obispo de la diócesis de Ayara. Nunca pudo tomar posesión de su diócesis debido a la oposición tribal del clero. Continuamos hablando de Charles Maungbo de Birmania, tiene 77 años, es el papa asiático que lucha por la paz y las minorías y contra el cambio climático, es este cardenal. Este salesiano conoce a la perfección la experiencia de la guerra que asoló a Birmania durante décadas y es considerado además un puente entre culturas. Desde el 1 de enero del año 2019 preside la Federación de Conferencias Episcopales de Asia. Muy bien, vemos 8 candidatos, pero padre, volvamos con usted. Son 133 los cardenales que participan y todos son candidatos. ¿Cómo funciona y por qué estos resultan ser mediáticos o resultan en una baraja de posibles candidatos? Bueno, normalmente para estos cónclaves aparece toda esta lista de personas que pueden ocupar la tarea y el ministerio del sucesor de Pedro. Sin necesariamente porque han participado mucho en momentos cruciales de la historia, sobre todo estos tiempos más recientes, aunque podrían darse sorpresas. Podría no estar aquí. Podría no estar aquí. Nos podría pasar lo que pasó con Karol Wojtyła o con Albino Luciani, por ejemplo. En fin, es como toda una serie de posibilidades, pero estas personas tienen una gran trayectoria, un servicio en el cual han tenido un contacto con situaciones muy complejas del momento presente de la historia, y entonces podríamos tener la sorpresa de que uno de ellos sea elegido, aunque las votaciones desde ahorita empiezan a dar como una línea. Nos cuentan los expertos en estas tareas del cónclave y algunos que a veces nos han contado detalles de lo que se puede contar, que casi siempre la primera votación es todavía muy incierta. Eso se va consolidando en la segunda o en la tercera y posiblemente en la cuarta podamos tener ya un pontífice. Además que la gran mayoría de estos cardenales fueron elegidos por el Papa Francisco. Mire, recordamos aquella votación donde fue elegido precisamente el Papa Francisco en el año 2013, ese 13 de marzo. Allí ocurrieron 5 votaciones. La expectativa ahora, y la siguiente pregunta, padre, es que ¿podríamos tener incluso un Francisco II? Uno no sabe porque todo eso depende de ese momento. Acuérdese que el Papa escogió su nombre porque uno de los cardenales alguna sugerencia le hizo. Es un momento muy bonito cuando le dicen Que no se qué olvidará de nombres. los pobres, ¿no? Fue Sí. lo que le digo. Sí, acuérdate de los pobres, sí. Es un momento muy particular y muchas veces puede ocurrir lo que ocurrió con el cardenal Albino Luciani, que escogió el nombre de los papas anteriores, Juan Pablo. Y puede ocurrir también, todas las posibilidades están presentes en este momento. Sí, influye que hayan sido muchos elegidos por el Papa Francisco y que se hayan formado, digámoslo así, en toda esta línea de trabajo pastoral que tenemos con el pontificado de Papa Francisco. Esperemos las sorpresas, pero de todas maneras está pendiente como toda esa realidad que ellos van conociendo. De hecho, lo que trabajaron esta semana es muy interesante. Es un panorama del mundo, es una lectura de la historia, es una mirada de los acontecimientos que se han ido viviendo en este momento y eso les va dando como pistas a ver a quién van a escoger. Padre, en la política vemos división, vemos polarización, vemos enfrentamientos y demás.
¿Pasa algo similar al interior del cónclave? Es decir, o siempre en medio del respeto, porque obviamente los cardenales tienen puntos de vista y hay algunos que tienen una postura más hacia un lado, otros hacia el otro, algunos consideran que se debe seguir por la senda del Papa Francisco. ¿Cómo se manejan esas emociones y esos puntos de vista al interior del cónclave? Sí, eso debe ser una cosa, como lo has dicho, emocionante en el sentido de que muchas veces, sí, acuérdense que los que están eligiendo el Papa no son ángeles. Son personas que tienen una proximidad espiritual, una proximidad, digamos, incluso intelectual con algunas personas que están allí presentes. Pero generalmente se pueden presentar dificultades. Ha habido cónclaves muy confusos y muy difíciles. En la historia tenemos unos verdaderamente traumáticos. Sí, es posible que se den todas estas cosas, o como también se pueden dar unas especies de alianzas, en el sentido de que unos se van inclinando hacia una persona y empiezan a decir, ¿por qué no favorecemos a esta otra persona para esta situación? Entonces es todo posible dentro de las posibilidades humanas de una elección. Padre, en términos de lo que ocurre de pronto de cada metodología de estas reuniones, de las votaciones, pues a cada cardenal se le reparte una papeleta. Esta papeleta es donde deben escribir el nombre de cuál es el cardenal por el que desean votar. Luego se debe doblar en dos la papeleta y estas son las papeletas que posteriormente son quemadas en la chimenea con perclorato de potasio y azufre si es fumata negra, o con clorato de potasio y lactosa si es fumata blanca. Este Técnica es como esta el mujer a esta hora. procedimiento. Pero mi pregunta va alineada, padre, hacia lo que ocurre adentro. ¿Hay una conversación previa? ¿Hay algún tema de discusión? ¿O simplemente a los cardenales se les va entregando la papeleta, luego de entregarles la papeleta escriben el nombre y hay fumata blanca o negra? ¿O qué más pasa adentro? Bueno, para el proceso de la elección y las votaciones normalmente hay toda esa experiencia previa de estos días, esas congregaciones que llaman de los cardenales, han permitido la posibilidad de conocer cómo hacia dónde se pueden inclinar las líneas de la elección. Es posible que sí, durante los tiempos que hay entre una votación y otra, se hagan conversaciones, se hagan acuerdos, pero normalmente sí, en ese momento se inscribe el nombre, hay un cardenal o dos cardenales que hacen de escrutadores, incluso es muy bonito porque los votos los van ensartando, como en una hebrita de hilo, y después se hacen, ellos tienen incluso una planilla muy interesante. En cada puesto de cada cardenal ahí está el derecho canónico, porque de pronto hay que revisar alguna partecita, están los nombres de todos sus otros compañeros, y están también unos textos donde están las constituciones que rigen la elección, porque se puede dar el caso de, por ejemplo, que no se llegue al número, ¿sí? O que se pueda pensar en algo que en algún momento fue posibilidad, que el colegio de cardenales decida que la elección quede reservada a algunos, especialmente. Pues obviamente ahora no va a ocurrir, pero sí, se pueden dar conversaciones muy naturales, y muy posible que después de una votación, en un café, en un momento de encuentro, se puedan tomar opiniones y se puedan incluso cambiar decisiones. ¿Cuál fue el cónclave más corto, qué pena, Clau, de la historia? Hubo uno que duró como un día nomás, pero el que a todos nos ha impactado fue el más largo. De los de 3 3 años. años. 3 años, desde 1268 hasta 1271, con otro agravante que puede pasar en este cónclave. ¿Sabe qué puede pasar? Que puedan elegir a alguien que esté fuera del cónclave. ¿De los incapacitados? No. ¿O de quién? Un obispo, un presbítero, ¿Puede pasar? No tiene puede que pasar. ser. No puede pasar ¿Y entonces perfectamente. ahí qué ocurre? Entonces, en ese caso pasa, como ya ocurrió en alguna o que otra ocasión, en que hay que esperar a que la persona elegida acepte, traerla a Roma, y si es el caso de uno que no sea obispo, ordenarlo obispo. Claro que se ha previsto un poquito esa situación, pidiendo que todos tengan por lo menos el ministerio episcopal, pero es posible que el elegido no esté en el cónclave. Esa sería la noticia, esa sí sería la noticia, sin duda. Padre, ¿cómo vive usted este momento? ¿Lo Bueno. vive solo, pegado del televisor, pegado de los santos, solo, con Del amigos? Espíritu Santo. No, nosotros conversamos, claro, y obviamente muchos tenemos como la posibilidad de pensar quién podría ser, pero sobre todo a mí que me toca dar clases, les tengo que explicar a los muchachos, vea, esto funciona así.
A la gente le tuve que decir ayer, mire, no piensen que esto es como una elección de una reina de belleza, que son los representantes de los países. Y tampoco se vayan a ir con la idea, creo que ayer lo decía Andrés, uno de nuestros alumnos, que esto es como una cosa especialmente o prácticamente política, ¿no? Están escogiendo el pastor para la iglesia, que influyan muchas cosas, pero es un momento emocionante porque uno muchas veces puede decir, ¿y si escogen alguno que uno ya conozca? Imagínese, con un amigo papa, eso no lo cuenta todo el mundo. Podría Bueno, pasar. Padre, finalmente, ¿usted cree que se va a definir esta semana? Que es la pregunta que tenemos en la opinión con lo que continuamos. Esperemos que sí, para que no nos vayan a hacer madrugar el domingo a las 3 de la mañana. Muy bien, Diego Uribe, que es también docente de teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, gracias por estar con nosotros, muy amable. Bueno, esperamos que todo salga muy bien en medio de este proceso. Aguardemos la fumata blanca con todo lo que es ingredientes, que yo no me acordaba de todo ese montón de cosas, Clorato y de que potasio, nos digan, lactosa. habemos papa.